Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto saludarlos. Seguimos con preguntas básicas, ¿no? Del régimen de plataformas tecnológicas y ahora vamos a hablar un poco sobre la factura o el CFDI-R, el CFDI de retenciones. Este comprobante fiscal digital de retenciones causa muchas preguntas, ¿no? La primera, y que es muy constante en mis redes sociales, es: contador, ¿puedo presentar mi declaración de plataformas tecnológicas manifestando únicamente la información que viene en el CFDI de retenciones? Pues la pregunta es depende, ¿no? De entrada, y esto es con lo que me gustaría empezar, el CFDI de retenciones no es un CFDI de ingresos. Sonará tonto, pero el CFDI de retenciones lo que manifiesta es los importes retenidos tanto de ISR como de IVA, retenidos por la plataforma tecnológica, que a su vez le informan o le trasladan o le enteran al SAT y que un contribuyente de plataformas tecnológicas puede acreditar. Y esta retención, a su vez, en este documento se manifiesta cuál fue la base de ingreso que se utilizó para poder calcularlo. Y dependiendo la actividad económica que el contribuyente tenga dentro del régimen de plataformas tecnológicas, pues los porcentajes de retención de ISR principalmente van a variar. Sabemos que los conductores y repartidores, pues la retención de ISR es del 2.1%, vendedores 1%, anfitriones, personas que dan hospedaje a través de plataformas es el 4%, y el IVA siempre se retiene al 8%, ¿ok? Entonces, pero esto es lo que manifiesta únicamente ese documento, ¿no? Insisto, suena tonto, pero no es un comprobante fiscal digital de ingresos, simplemente este es un comprobante fiscal digital de retenciones, ahí vemos cuál es el monto retenido, ¿ok? Y entonces, aquí voy a abrir un paréntesis para poder explicar otro punto. En el régimen de plataformas tecnológicas, de origen se diseñó y se identificó dos formas de obtener ingresos, ¿ok? El ingreso mediante intermediarios, es decir, a través de una plataforma tecnológica, y el ingreso obtenido directamente de los usuarios, ¿ok? Ahora, desde su origen, en este régimen, el único ingreso que se le aplica la retención es el ingreso mediante intermediarios, ¿ok? Entonces, la factura de retención únicamente manifiesta, digámoslo así, manifiesta entre comillas el ingreso mediante intermediarios, porque es el único ingreso que causa retenciones, ¿ok? Sabemos que al final la única función, la naturaleza de este documento es saber cuántos o el importe de impuestos retenidos, tomando como base el ingreso mediante intermediarios. Entonces, como ven, pues solamente se manifiesta un tipo de ingreso y si se tiene una actividad económica donde se obtienen ingresos mediante o directamente los usuarios, pues no va a estar completo. No podríamos utilizar el CFDI de retenciones para hacer declaraciones provisionales mensuales, porque faltaría un ingreso en el caso que esto suceda, ¿no? Esto principalmente pasa con repartidores y conductores. Ellos sí o sí reciben ingresos directamente de los usuarios, ¿ok? Entonces, pues no se podría hacer una declaración utilizando este documento. Aparte, insisto, que no es un comprobante fiscal digital de ingresos, ¿ok? Entonces, la única función del CFDI-R de retenciones es saber cuál fue el importe o monto de IVA e ISR que retuvo la plataforma, dependiendo de la actividad económica, y qué base de ingreso mediante intermediarios se utilizó para hacer este cálculo. Así que si tú eres contribuyente del régimen de plataformas tecnológicas y te haces esta pregunta de, ok, me llega mi factura de retenciones, entonces ya, ahí está todo y eso es lo que voy a manifestar en mi declaración provisional mensual de impuestos y con esto ya puedo presentar la declaración, puede que estés equivocado, porque no se estaría manifestando el total de los ingresos. Todavía habría que calcular cuánto hay que pagar de impuestos sobre el ingreso obtenido directamente del usuario, ¿ok?
¿Qué pasa cuando no se obtienen ingresos directamente del usuario? Bueno, esto lo vamos a hablar en otro video, porque hay que hacer un cálculo, ¿no? Hay que hacer un cálculo a final de cuentas, porque sí se pueden acreditar, por ejemplo, el IVA de gastos, ¿no? Entonces ahí también hay que, hay que arrastrar el lápiz, ¿no? Como decimos los contadores, a pesar de que no se estén obteniendo ingresos directamente del usuario. Hay más cálculos, o sea, la factura, a lo que voy, el punto es que la factura de retenciones no lo es todo y no podemos hacer declaración de impuestos basados en ella únicamente, ¿ok? Aparte de que no es un CFDI de ingresos, necesitamos generar o emitir un CFDI de ingresos para entonces sí tener el respaldo de lo que estamos obteniendo por trabajar en plataformas tecnológicas, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esto, no hagan declaraciones de impuestos únicamente basándose en lo que dice la factura de retenciones. Consulten la información con un contador, hay que revisar bien cómo está su operación, qué actividad tienen, cómo están generando ingresos, para que con base en ello se pueda elaborar y presentar una declaración provisional de manera correcta, tomando en cuenta todos los factores que intervienen para, insisto, elaborar y presentar una declaración de forma correcta. Muy bien, pues nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Bendiciones, mucho éxito en sus actividades dentro de plataformas.